En esta semana, la opinión pública nacional se divide en dos bandos, los que hablan de migración y los que hablan de migración. Los dos bandos son el mismo bando, es la misma discusión, es la misma problemática, pero hay que hablarlo de un modo responsable. Mi entrevistada de hoy tiene una experiencia vital en torno a los procesos de migración con responsabilidad. Y por eso quiero darle la bienvenida a la abogada Johanna Soler, que nos va a estar acompañando en una conversación hoy amplia, personal, sincera, y además le estoy dando la bienvenida porque he procurado que nos acompañe en muchas emisiones clarificando todos estos temas que son tan pero tan importantes. Bienvenida, es un gustazo. Muchísimas gracias a ti por darme la posibilidad de estar aquí en este espacio conversando contigo y compartiendo sobre estos temas que realmente hoy están muy en boga. ¿Quién es Johanna Soler? Bueno, Johanna Soler es una muchachita, vamos a ponerlo así, que se graduó de abogada en la Universidad de La Habana, en Cuba, que después tuvo la aspiración de hacer una maestría en leyes en la Universidad de Penn State. Tuve la posibilidad de hacer mi maestría, me gradué, pasé el bar y tengo la dicha, como digo, de estar embarcada trabajando con el abogado de inmigración Wilfredo Allen. Yo digo que él me embarcó a mí porque cuando yo terminé Penn State, yo decía que yo no iba a venir a Miami a hacer derecho de inmigración. Y mírame aquí, 5 años después, haciendo derecho de inmigración en Miami y muy feliz por los caminos que la vida me llevó. Tú lo dices así muy fácil, pero en mi explicación, haberte graduado primero, después hacer la maestría, eso es graduarse de abogado 2 veces. 2 veces, Sánchez. Es completamente distinto. Tú estudiaste tantas materias que ahora nos enteramos que no sirven para nada. Es un proceso de nuestra vida, pero que formó parte de una carrera universitaria y luego tienes que enfrentarte a algo que es completamente distinto. ¿Cómo es eso de arrancarse lo que no sirve? ¿Cómo es eso de desaprender para volver a aprender? Yo creo que es un proceso por el cual todavía yo estoy pasando. Es comiquísimo porque yo estaba acostumbrada en la universidad, me sentaba adelante, oía a mis profesores, me gustaba mi carrera y estaba acostumbrada a convalidar las asignaturas. Y yo cuando vine a estudiar la maestría en leyes, lo primero que me tuve que enfrentar fue el tema del idioma inglés. Yo soy cubana, no hablo inglés, tuve que aprenderlo a golpe de llegar al aula y que el profesor me dijera stand up, y yo decía stand up, eso es párate, ¿no? Me tengo que parar. Y que el profesor me hiciera todo tipo de preguntas y que tuviera que responderle en un idioma que no era el mío. Que además de eso me exigiera al mismo rigor de todos los estudiantes que estábamos en ese curso. Y fue un proceso que te digo que todavía me estoy acostumbrando a él, porque pasé de ser esa alumna que se sentía cómoda y confiada, vamos a ponerlo así, a tener que ser esa persona que día, noche, madrugada estuviese estudiando, estuviese esforzándose cada vez más. Fue un proceso difícil. Realmente todo lo que estudié tuve que eliminarlo para poder incorporarme un conocimiento nuevo. Son 2 sistemas de derecho totalmente diferentes. Un sistema es el sistema romano-francés y el otro sistema es el sistema del common law. Yo estaba acostumbrada a buscar en códigos las respuestas en Cuba y cuando yo llego a la universidad mi primera pregunta fue: ¿y dónde está el código aquí? Por suerte no me entendieron bien lo que le pregunté, pues si me llegan a entender yo creo que me ponen el primer suspenso de la carrera, porque lógicamente el sistema de derecho aquí no está codificado, es un sistema que se basa en el precedente judicial, hay que estudiar las sentencias de los jueces. Entonces, lo único que hay en común entre esos 2 sistemas para la persona que ejerce esta profesión es el amor a la profesión, porque a mí me gusta lo que hago y porque me gusta ponerme retos en mi vida, yo creo que pude lograr eso. Yo siempre digo que la clave está en querer, ahí está la respuesta. Cuando tú quieres, tú puedes. Yo pienso así. Entonces, yo creo que yo logré eso, porque lo quería, porque muy adentro de mí dije: ese es mi camino y lo voy a seguir. A mí me impresionó gratamente en una conversación anterior que sostuvimos que se te llenaran los ojos de emoción y te mostraras agradecida por el periodo del COVID-19, porque mientras la gente estaba enloquecida y no veía la luz al final del túnel en una pandemia que parecía que no se iba a acabar nunca,
tú supiste aprovechar la gran oportunidad de que todo se detuvo y para lo único para lo que había tiempo era para estar estudiando prácticamente en casa. En ese momento en el que eso ocurre, tú estás por graduarte todavía de la maestría, ¿verdad? Estás estudiando. Exactamente, en el año, finales del año 2019, inicios del 2020, yo todavía estaba en mi maestría. Recuerdo que vino el break de diciembre, todo el mundo se fue de vacaciones y cuando regresamos en el 2020 yo todavía estaba en mi querido y congelado Pensilvania. La historia de un cubano en Pensilvania de Álvarez Guedes es totalmente real. Varias veces resbalé, varias veces me caí, no tomé café cubano. Entonces yo estaba ya en ese 2020 en Pensilvania, vino el COVID, aquello se sentía solo, fueron momentos de muchísima incertidumbre y mi padre vive aquí en Miami y me dijo, ven para acá. La universidad empezó a funcionar de manera remota, entonces tuve la posibilidad de terminar mi carrera universitaria desde la sala de la casa de mi papá y desde el cuarto que yo estaba ocupando en casa de mi papá. Ese periodo de tiempo fue un periodo de tiempo muy convulso, muy complicado, de muchísima desesperación, pero yo me refugié en los libros. Cuando terminas de hacer la maestría en leyes no significa que ya puedes ejercer como abogada. Tienes que sentarte a un examen que se llama el Bar Exam. Es un examen en el que te evalúan todas las asignaturas de la carrera. Yo no estudié todas las asignaturas de la carrera porque yo lo que hice fue una maestría. Por eso me fue un poco más complicado. Entonces tuve que autoenseñarme muchísimas de las asignaturas y utilicé este periodo para estudiar día, noche, madrugada. Todas las personas que están viendo este programa, que han pasado por esta experiencia, saben de lo que le estoy hablando. Yo recuerdo que tengo un amigo que me decía, tú te crees que tú has estudiado, pero tú te vas a dar cuenta que no. Porque cuando tú te enfrentes al bar, te vas a dar cuenta de lo que es estudiar. Es como un examen estatal, pero de verdad. De verdad. Es un examen de 2 días, 6 horas cada día. Te hacen 200 preguntas en esas 6 horas. Tienes 1 minuto 22 segundos por pregunta. Si no las respondes, se te desaparece de la computadora. Tú experimentas pánico, ansiedad, te sientes que no tienes capacidad para lograrlo. O sea, pasas por todas esas emociones. Pero al final del día te sientes tan bien cuando te das cuenta que sí puedes y que no importa el sacrificio, lo que importa es, como te dije, los deseos. Eso siempre te ayuda a salir adelante y te ayuda a decir, Dios mío, lo hice, pude con eso. Antes de vencer todos estos combates, ¿a ti te pasaba por la mente sostener otro tipo de práctica como abogada? ¿Nunca migración? Bueno, Sánchez, ¿qué sucede? El derecho corporativo a mí me gusta mucho. De hecho, yo tengo una especialización en derecho corporativo y yo tenía en mi mente ejercer derecho corporativo, no derecho migratorio. Pero como te digo, no conocía el derecho migratorio. Esa fue una de las lecciones que la vida me dio. Nunca hables sin saber, así me lo decía mi abuelita y la vida me lo ratificó aquí en los Estados Unidos. Cuando vine para Miami, me presenté a una entrevista de trabajo con Wilfredo Allen. Y él practica derecho migratorio. Bastó que lo conociera y que estuviese en su oficina unos días para totalmente enamorarme de esta área del derecho. Es lo que hago hoy. Como yo digo, es lo que creo que voy a hacer el resto de mi vida. Y en esta y en todas las vidas, si yo vuelvo a nacer, yo soy abogada de derecho de migración. Derecho migratorio. Sí, sí. ¿Está en buenas manos ese derecho en los Estados Unidos? Eso es una pregunta muy interesante. Mira, no hay respuestas exactas a esa pregunta, a mi punto de vista. Yo creo que no todo es blanco ni es negro. Los abogados de derecho de inmigración, creo que te lo comentaba anteriormente, tenemos una tarea bien complicada. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer es educar al cliente. El cliente llega a los Estados Unidos desinformado y llega creyendo que los notarios son abogados. Eso es un error. Los notarios en los Estados Unidos no son abogados. Los abogados tienen que estudiar una escuela de leyes, pasar un bar, titularse. Los notarios no. Entonces se informan
con notarios, se informan con familiares, se informan con amigos y consideran que la información que tienen es válida y es correcta. Y empiezan a tomar decisiones y encauzar procesos migratorios basados en lo que el primo, en lo que el amigo le sugirió, en lo que el amigo del amigo le dijo, y no toman en cuenta la experiencia del abogado de inmigración. Entonces, el primer punto es educar a un cliente. Cuando un cliente llega a mí, yo lo primero que le pregunto es, bueno, ¿por qué usted quiere verme a mí? Y se quedan así como pensando, pero esta abogada, ¿qué pregunta tan rara me está haciendo? Y le digo, la pregunta es, porque si usted quiere verme a mí porque usted quiere un consejo legal, ya nosotros tenemos un camino avanzado. Pero si usted quiere verme a mí porque lo que usted quiere es contrastar la opinión que usted tiene dada por un amigo con respecto a lo que yo le voy a decir, yo no le voy a hacer a usted perder su tiempo ni voy a perder el mío. Eso es lo primero. Eso es respecto al tema de los abogados. Ahora, respecto al tema de las políticas migratorias, son muy cambiantes, son políticas migratorias que están determinadas por el gobierno que estén en el poder. Sabemos que cuando la administración Biden estaba en el poder en los Estados Unidos, había una política migratoria totalmente diferente a la política migratoria que se está implementando en los pocos días que lleva el presidente Trump. Entonces, a mi juicio, el derecho migratorio, como todos los derechos, es un derecho muy cambiante, matizado por la administración que esté al poder. Tiene muchas cosas buenas. Realmente yo estoy a favor de una inmigración organizada a los Estados Unidos. En ningún país del mundo hay una inmigración de manera desorganizada. Y es un privilegio estar en los Estados Unidos, es algo que hemos conversado en otras ocasiones. Que le permitan a un delincuente entrar en los Estados Unidos, yo creo que es algo que no se debe permitir. Que le permitan a una persona que ha estado abiertamente en contra del régimen de los Estados Unidos, tampoco es algo que se puede permitir. Ahora, que una persona decente, trabajadora, honesta, responsable, no pueda entrar a los Estados Unidos o tenga que esperar mucho tiempo porque otras personas que tienen características totalmente diferentes han llegado, eso es un problema. Y ese problema ha sucedido precisamente por la manera en la que algunos programas han sido implementados. Entonces, desde mi punto de vista, hay muchas cosas favorables, hay muchas cosas negativas. Por eso te decía, no es ni blanco ni negro, vamos a decir que es un tono medio. Pero políticas son políticas y leyes son leyes. Hay una política distinta con esta administración, sin embargo, con los migrantes que más frecuentemente llegan a nuestra zona geográfica y que tienen que ver con el contexto de nuestro continente, de nuestra cercanía y de nuestras diferencias ideológicas, está el tema de la ley de ajuste cubano, porque hay una política que va llevando un camino, pero ningún otro país dispone de una ley sentada tan a lo claro, que tiene tanto que ver con los migrantes de nuestra región. ¿Tú crees que en este momento estaría corriendo peligro la ley de ajuste cubano? Esa es una pregunta que varias veces me han hecho y yo, en mi opinión personal, no creo que la ley de ajuste cubano está en peligro, porque para que la ley de ajuste cubano se elimine, en Cuba tienen que haber elecciones libres y democráticas y el Congreso de los Estados Unidos tiene que aprobar esto. Entonces, la ley de ajuste cubano es un privilegio que tenemos los cubanos, que deberíamos de honrarla a diario y de cuando tomamos la determinación de mirar a los Estados Unidos, tomar las decisiones acertadas y no desperdiciar esta oportunidad que nos da esta ley. Pero no creo que en este momento la ley de ajuste cubano esté en peligro. De hecho, aunque hay mucho nerviosismo con el tema del CBP-1, que ya no es un programa que está en vigor y que se declaró que no se iba a considerar legal la entrada por el CBP-1, y aunque las personas están muy preocupadas con el tema del paro humanitario, los cubanos que estén en los Estados Unidos, que lleven un año y un día, que hayan entrado de manera legal, que hayan sido admitidos, o sea, digo legal, aunque sea
declarado el CBP-1 como ilegal, te dieron una I-94 cuando entraste, fuiste admitido en los Estados Unidos, por el paro humanitario también, los cubanos no corren riesgo de deportación siempre que no hayan tenido, por supuesto, ningún delito criminal, apliquen a la ley de ajuste cubano a su tiempo, en su momento, y en el caso del CBP-1, que hayan presentado asilo político. Pero fíjate qué generosa es esta ley de ajuste cubano, que aun y cuando hayas presentado asilo político, porque entraste por el CBP-1 a los Estados Unidos y eso es lo que tienes que hacer, presentar el asilo político, te vas a ajustar bajo la ley de ajuste cubano y no te vas a tener que someter al proceso de asilo político. Sin embargo, hay mucha gente que entró, creyó que entró bien, que le dieron un documento, han terminado obteniendo residencia y están convencidos de que lo hicieron sin pedir ningún asilo, sin hacer nada. ¿Quiénes son los confundidos aquí? ¿Los que entraron o los que le hicieron el proceso? Esa pregunta me encanta. Yo creo que la confusión es generalizada, porque están confundidos los que entraron a los Estados Unidos y no hicieron el proceso como estaba establecido. Eso lo hablamos anteriormente. Si una persona entra a los Estados Unidos por el CBP-1, en la frontera explicó que fue perseguido en su país y que corría riesgo de ser perseguido si era deportado. No se presentó a la frontera y le dijo al oficial que quería un futuro mejor en los Estados Unidos y que quería conocer los parques de Orlando. Entonces usted tiene la responsabilidad de aplicar a su asilo político una vez que entre a los Estados Unidos. Entonces, aunque usted se legalice bajo la ley de ajuste cubano al año y el día, usted tenía que haber cumplido con haber presentado su proceso de asilo político. Eso fue una gran confusión que muchas personas no tuvieron en cuenta al presentar el proceso de asilo político. Para ellos fue una confusión, pero para las personas que también se prestaron para ayudar a estas personas, valga la redundancia, a interponer sus procesos, también fue una confusión. El abogado Willie Allen, en las directas que él hace con el periodista Daniel Benítez todos los jueves, desde el inicio del programa CBP-1, explicó que los cubanos, aunque se pudieran hacer residentes al año y el día, tenían que aplicar asilo político. Desde el inicio de ese programa se explicó. Muchos otros abogados de inmigración, que son personas que se respetan, también lo han dicho. Entonces, si usted toma la determinación de hacer lo que su primo le dijo, usted está confundido, su primo también, y la persona que lo ayude está confundida también. Se tiene que acabar la fiesta de los primos, de los chismosos y de los notarios. Perdón, eso se llama intrusismo profesional. Cada cual se tiene que ocupar de lo que le corresponde. Hay una permisibilidad, pero hay un auge de las políticas. Está el ímpetu de la polis, dirían los griegos. Están todas las políticas en su salsa, generando un alto grado de confusión. Yo sé que te gusta mucho lo que haces, pero entiendo que debes estar viviendo horas infernales. Tiene que ser infernal que lo que has predicado se te vuelva al revés. Te voy a explicar de qué modo. Cuando conversas con los tuyos, que te cuentan su caso, que lo organizas, hay una frase que predomina. Debes decirle comúnmente a la gente, tengo que escuchar todo bien porque es que no hay dos casos iguales. Como que no hay dos casos iguales, cada persona que integra un caso, cuando se arma esta confusión generalizada y su caso no es igual al del otro, quiere que Joana en persona le explique. Entonces todos llaman al unísono y de momento comienza a detenerse las extensiones del TPS, comienza un dictamen desde Seguridad Nacional que enfoca a que las condiciones por las cuales fue entregado por el contexto de lo que estaba ocurriendo en Venezuela ahora no son las mismas. Comienza una interpretación que va por parte del gobierno, otra que va por parte de la región o el estado. En Tallahassee quieren organizar una línea de apoyo para la política del presidente Trump en el estado de la Florida
de repente a la propia legislatura le parece que el gobernador es demasiado extremista, le quitan este poder y le desarman la junta en la que van a legislarlo, le entregan el término de la migración al secretario de la Agricultura, el secretario de Estado comienza un recorrido por Latinoamérica como primera gira que hace de sus presentaciones en los primeros días de la nueva presidencia, cuando todo el mundo dice irá al Medio Oriente, comenzará por Europa. La gente está desentendiéndose de lo mismo que le han estado repitiendo y volvemos al mismo punto. O sea, entre más caótico se vuelve el tema, más se regresa a las herramientas primigenias. Me encanta oírte decir que el abogado Willy, tú misma, tu oficina, están implementando lo mismo que dijeron desde el primer día. Todo se vuelve turbio y regresa al primer punto. Es una discapacidad la que tiene la gente para escuchar lo que uno le dice. Joana, explícamelo tú, porque es que yo estoy oyendo el mismo libreto y aparece el mismo rostro, las mismas gentes, quejándose de lo mismo. Es como para decirle, caramba, pero si te lo dije, nada ha cambiado. Me ha pasado así. Me han llamado clientes que han tenido consultas conmigo telefónicas 8 meses atrás y me han dicho, abogada, quiero contratar ahora porque tal cual usted me dijo hace 8 meses, yo tenía que haber presentado mi asilo político. Usted tiene razón, abogada. ¿Y ahora? Tristemente ahora, señor, ya pasó su año de haber estado en los Estados Unidos, ya usted no es elegible para el proceso de asilo político y ya la jueza le dijo a usted en una corte de inmigración que como usted no presentó el asilo político, no le iba a cerrar la corte. Qué buena suerte con el tema de la residencia bajo la ley de ajuste cubano. Ahora Joana no puede hacer nada. En algunos casos sí se ha podido hacer, gracias a Dios, pero en otros no. Y no ha sido por falta de asesoría, es que, como te decía, lo primero que yo necesito cuando un cliente se sienta delante de mí es que quiera escuchar lo que le estoy diciendo y que confíe en mí. La relación con el abogado, con el médico, con el periodista, es una relación de confianza. Nosotros vamos a ser capaces de ayudar a la persona en la medida en la que la persona confía en nosotros. Si yo le recomiendo a usted un camino, claro que usted es libre de elegir el camino que usted quiera y de ir con otras personas para chequear que el camino que yo le dije es el correcto. Pero si esa otra persona tiene un criterio diferente al mío y usted lo que quiere hacer es contrastar el criterio mío, el de la otra persona y el de la otra persona, señor, yo no lo voy a poder ayudar. No lo voy a poder ayudar. Yo me responsabilizo, así se lo digo a mis clientes, yo me responsabilizo con lo que yo le digo. Usted puede vivir convencido que yo me voy a morir ahí peleando por usted con lo que yo le digo. Pero yo no puedo estar atendiéndole a usted todas sus preguntas basado en la desconfianza que usted sienta con respecto al proceso que le estoy indicando. Todas las personas que están mirando este programa, no todas, no vamos a ser absolutos, la mayoría, me imagino, que pueden pensar respecto a lo que estamos hablando ahora. Porque cuántas veces a lo mejor y en cuántas ocasiones no escucharon esto, no escucharon el consejo de presentar asilo político con el CBP-1. Y antes que saliera la administración de Trump, todas las personas que iban a la oficina a tener una cita conmigo, que yo les daba la cita y le daba la explicación, no contrataban, o la mayoría, el servicio, porque pensaban, en algunos casos me llegaron a decir, que yo quería hacerles un proceso de asilo político. Hasta con eso hay que lidiar, hasta con eso. Lo que sucede es que también, gracias a Dios, hay personas muy buenas, muy nobles, muy agradecidas, personas que la vida las ha premiado por su buen comportamiento en los Estados Unidos y me ha dado la posibilidad de ser la abogada que las ayude a legalizarse. Entonces eso para mí es una alegría inmensa. Yo, como puse en mi página web, yo soy inmigrante, mi madre es inmigrante, tengo un perrito que también emigró. Entonces yo siento, Sánchez, a diario lo que es el derecho de inmigración y las políticas migratorias. Yo pasé por eso. Entonces yo entiendo a las personas. Y cuando una familia completa está delante de mí y yo veo una alternativa para que esa persona se legalice, puedes confiar que voy a hacer todo porque la persona se legalice. Sin embargo, también soy muy sincera, nunca cruel, pero sí sincera.
Cuando yo no veo que hay oportunidad para que la persona se legalice, también se lo digo, se lo explico, porque no comparto el hecho de que una persona contrate un abogado para que bote su dinero y para que esté engañado. No. Usted no se puede legalizar porque usted tiene una orden de deportación, un ejemplo. Usted perdió su proceso de asilo político en la detención. A usted se le presentó una apelación y usted perdió la apelación. Qué triste, me parte el corazón. Pero la realidad es que no hay nada que yo pueda hacer en el caso suyo. Y yo no le voy a tomar el caso porque yo no voy a coger el dinero de usted para que usted después sea deportada. Es complejo. Es complejo, es muy complejo. Pero esto no es un regaño, porque la migración es eterna, los procesos son continuos y la abogada Johanna Soler es una gran oportunidad. Gracias por este tiempo. Gracias para a ti. conversar y te espero en las próximas semanas porque vamos a abrir una ventana para nuestra Johanna Soler para plantear estos temas, para discutir sobre asuntos que le importan a la comunidad y para que esté en corte en nuestros tiempos de ayudar a nuestra comunidad. Así que aquí te espero. Este es el bautizo. Gracias. Esto es apenas el bautizo. Que Dios te bendiga. Gracias a ti. Gracias, gracias de verdad, de corazón. Gracias por la oportunidad. A ti. Un placer.